Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, como siempre, recordándoles a todos los dominicanos de buena voluntad y gente que está dispuesta a poner su caridad en manos firmes, en manos alejadas del lucro, manos no pecaminosas, para que esa institución que es el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González pueda brindarle apoyo a esas familias afectadas por el cáncer. Enfermedad verdaderamente catastrófica. Es una catástrofe para la salud porque mina la salud. Y además es una catástrofe económica para la familia también. Es importante sostener este tipo de instituciones en áreas rurales principalmente, tan alejadas que están de los centros, donde se puede brindar un buen servicio de atención médica, de diagnóstica, por ejemplo, tan importante para el cáncer también. Son métodos muy costosos, señores, y hay que darle apoyo a instituciones como estas, que están para servirle a los más carenciados. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio.
Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Brindarle a los jóvenes espacio seguro para convertirse en buenos ciudadanos mañana. Alejarlo de las posibilidades de caer en el crimen, de ese riesgo de ir al crimen. Apóyelos también. Bien, vamos a anunciar lo que tiene la ET, porque es muy importante. La empresa de transmisión eléctrica dominicana acostumbra publicar, como siempre, las labores de mantenimiento que va a hacer en diferentes áreas del país. Y lo anuncia para que la gente tome sus previsiones. Por ejemplo, los que vivimos en La Esperilla, mañana, 19 de noviembre, de 9 a 1 de la tarde, son 4 horas, habrá apagones, no habrá luz. ¿Por qué? Porque se estará trabajando en la barra de 138 kV en la UAS, la subestación de la UAS. Eso es el área sur de la ciudad. A las 9 de la mañana se inician los trabajos hasta la 1 de la tarde. Mantenimiento preventivo a la barra. Entonces, ¿cuáles zonas son afectadas por ese apagón? Mata Hambre, Centro de los Héroes, Zona Universitaria, La Julia, La Esperilla, La Paz y El Vergel, pertenecientes al Distrito Nacional. Es decir, que mañana, si usted tiene algo que hacer y usted no tiene problema con ese problema de la energía, usted entiende que es mejor ir a hacer algunas diligencias que usted entienda que lo saque de la vivienda durante ese rato, ese tiempo, porque no es un rato, no 4 horas. Pueden ser menos, pero se puede alargar también. Todo depende de cómo el trabajo se complique o se facilite. También, para mañana sábado, la línea de 69 kV de Villa Duarte en Invivienda. Villa Duarte, Invivienda, mejor dicho. Esa línea, central, es la ubicación de Elle Jaina, solicitado por Elle Jaina. Hora de inicio, 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Facilitar trabajos a Elle Jaina en la reconexión de transformadores del sistema de medición Grupo Ramos de la Charles. Eso es, señor, eso es el desarrollo, pero hay que pagar el desarrollo. Ese Grupo Ramos, eso es de La Sirena, me imagino. Interconectar allá, eso es un centro grande, parece, de operaciones que tiene el Grupo Ramos allá en la Charles. Entonces, para facilitar esa interconexión con Elle Jaina, o esa reconexión de Elle Jaina, hay que parar el servicio ahí. Entonces, dice la nota, de manera transitoria se verá afectada Invivienda perteneciente al municipio Santo Domingo Este. Es decir, los pobladores de esa zona saben que mañana hay apagones. De 9 a 1 de la tarde en Invivienda, por las razones ya explicadas. En Mata Hambre, Centro de los Héroes, Zona Universitaria, La Julia, La Esperilla, La Paz y El Vergel, pertenecientes al Distrito Nacional. Ahí estamos nosotros. Así que todos vamos a llevar, como dicen, de esas labores útiles, necesarias, pero hay que entender que esas brigadas no pueden trabajar con líneas de ese nivel que estén encendidas, como se dice, que estén calientes, porque eso es muy delicado. Muy bien. Bueno, en esta semana se conoció la noticia de que el señor, conocido como el abusador, confesó en Estados Unidos que se declaró culpable de los cargos que se le han
imputados, tráfico de cocaína, lavado de dinero, bueno. Y hay hasta crímenes que uno no sabe si eso están tipificado en esos cargos de los norteamericanos, porque a los americanos tal vez eso no le va ni le viene, los crímenes, porque los crímenes fueron aquí. Y esas son de las cosas que Estados Unidos está en una posición muy, verdaderamente, muy hipócrita, yo diría, y alejada de la realidad de estos países. Porque Estados Unidos es afectado por el tráfico de las drogas. Muy bien. Y Estados Unidos dirá, bueno, yo quiero juzgar esos elementos aquí porque ellos me hacen daño a la sociedad mía porque trafican con una sustancia no solamente ilegal, sino peligrosa. Entonces, nosotros tenemos el derecho. Muy bien, eso es verdad. Pero entonces piden, reclaman ese derecho de extradición para ellos beneficiarse judicialmente, diría, de esa situación. Bien, entonces el país donde también han cometido crímenes o delitos peores que lo que están exigiendo los norteamericanos que se le aclare, entonces nosotros quedamos aquí, como dicen, en la estación del desamparo, pero peor todavía. Estados Unidos toma medidas que ni siquiera se las avisa a la autoridad nacional. Y usted se interesa en saber algo de esa medida y usted va y la pide a la embajada americana y no le hacen ni caso. Entonces hay una posición muy desventajosa para los países con estos elementos que dañan sociedades, pero no dañan solamente a la sociedad norteamericana, dañan también la sociedad local. Porque el tráfico local y los crímenes que se cometen, porque si de abusador, si le pusieron a ese joven, le pusieron el abusador, es porque el tipo, me imagino yo, que tomaba las cosas muy en serio para fines de castigar las faltas que tuvieran sus peones o sus asalariados en el crimen o sus socios. Bueno, Estados Unidos, ¿qué medidas toman, por ejemplo? Le quita la visa a jueces, a fiscales, a policías, a militares, a políticos. ¿Producto de qué? Bueno, de las confesiones que esta gente, me imagino yo, que le hace. Bueno, allá el general Manuel Fermín me brindaba mucho apoyo en el muelle de Puerto Plata o en el muelle de Barahona. Me permitía yo hacer muchísimos cargamentos por ahí o retirar, qué sé yo. Muy bien, los americanos vienen, tal vez le comunican al Ejército Nacional o a la Marina, tal vez, digo yo, no sé. Mire, hay que separar de la Fuerza Armada al militar fulano de tal. No sé si dicen también el porqué, pero aquí nadie sabe eso públicamente. Y hay militares que tal vez lo ponen en retiro. Por ejemplo, le quitan las visas, pero no le avisan a nadie. Entonces cuando usted, el único que sabe que le han quitado la visa es usted, cuando usted va, por ejemplo, que quiere viajar y le dicen en el aeropuerto que su visa está... Bueno, ni siquiera se lo dicen ahí, porque la visa te la dicen en Estados Unidos, cuando tú llegas a territorio norteamericano, que entonces allí te paran y te dicen que tu visa está cancelada. Esa persona tiene que entonces ser devuelta, porque no tiene visa para entrar a territorio norteamericano. Pero esas cosas no se hacen públicas y tampoco se le informa a la autoridad nacional. Entonces, aquí hay muchísimos jueces que toman decisiones. Probablemente ese juez que está en justicia, el señor Rodríguez Consoró, es posible que tal vez ni visa tenga, porque se ha visto involucrado en casos de narcotraficantes, que lo ha liberado
Y entonces esas cosas toman nota, parece, en la embajada americana, y ellos toman sus decisiones. Quitan visas. No sé qué otras medidas punitivas ponen o coercitivas le pondrán a la gente, no lo sé. Pero Estados Unidos, yo recuerdo que tal vez en la mejor época de relaciones de esas autoridades antinarcóticos de Estados Unidos con la República Dominicana, después sí, pienso yo, que por lo dicho por el doctor Marino Vinicio Castillo, en tiempo en que tuvo el general McCaffrey, que el doctor Castillo tuvo una buena relación con él y me imagino que tenían buena comunicación, pero aún así Estados Unidos no suelta lana, no da datos. Ustedes saben la lucha que ha librado Marino Vinicio Castillo, no con el narco aquí, no, sino con esas autoridades norteamericanas, para que le brinden información al país, pero es que no dan datos. Los americanos se guardan la información, entonces nosotros nos quedamos aquí, como se dice, mirando al cielo con las manos cruzadas. Porque no sabemos. No se pueden interrogar aquí porque esta gente entonces se van a extraditar. Lo extraditan, cantan allí, dicen de todo y aquí no se sabe nada. Y entonces los americanos se guardan esa información y la usan a discreción según ellos, pero más con lo que le conviene políticamente en un momento dado. Usted es un político, entra en contradicción con Estados Unidos, son capaces de sacarle, como dicen, al final le sacan un expediente de eso. Otros que son evidencias que han tenido con el narco y ellos lo aplauden y lo abrazan, porque lo hemos visto todo. Ernesto Samper, un presidente de Colombia, que yo estoy seguro que cometió menos daño que otros presidentes latinoamericanos, y ese señor recibió un castigo severísimo de parte de Estados Unidos, tratando de humillarlo, llevándole droga en el avión donde ese señor iba, volando para Estados Unidos a reuniones de Naciones Unidas, creo. Hoy aparecían cargamentos de drogas en el avión en que iba el presidente. Una cosa de loco. Pero hubo otros que tuvieron más participación con el narco y son aclamados en Estados Unidos. Pues bien, el doctor Castillo, yo recuerdo que siempre puso un ejemplo muy gráfico de esa situación. Y lo vimos con el caso Quirino. Quirino fue 9 años, negoció. ¿Qué dijo Quirino? No sabemos nada en República Dominicana de lo que Quirino dijo. Y seguro que tuvo que haberle dicho muchas cosas a los americanos de sus conexiones. Pero aquí no se sabe nada de eso. Los americanos no le dicen a nadie nada. Y entonces, ¿cuál es el problema? Y entonces vienen estos señores y quedan multirricos, multimillonarios. Y el señor Quirino es un príncipe todavía aquí, un hombre que fue acusado de todas las cosas más graves. Un avión que se usaba para cargar drogas a los Estados Unidos, que le quitaban los asientos. Y ese avión fue detenido en Miami y los pilotos dijeron de todo, pero nadie sabe nada de lo que dijeron los pilotos. Entonces siempre ha citado el doctor Castillo que en una audiencia los pilotos fueron combinados por el juez a que hablaran, digan que y las personas dijeron que tuvieron que entrar en mudez y explicarle después al juez que ellos no podían hablar, porque si hablaban le mataba a la familia aquí. Eso lo ha citado Marino Vinicio Castillo muchas veces. Entonces, este señor, el abusador, acaba de confesarse. ¿Y qué vamos a saber nosotros de lo que ese señor le confesó a los Estados Unidos? Porque otra cosa, Estados Unidos no es tan tonto para que el abusador venga y diga y clasifique lo que va a decir allí. Bueno, vamos a poner esto, vamos a decir de esto, vamos a acusar a fulano, vamos a decir que fulano de tal, el cardenal, o que el presidente, o el expresidente, o el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces yo comienzo a involucrar gente.
o empresarios. Y así es muy fácil, pero los americanos no pueden creer todas esas cosas. Entonces, por lo menos que la autoridad nacional pueda deducir junto con las autoridades norteamericanas lo que puede ser verdad y lo que no es verdad. Porque no hay una sola verdad para que los americanos guarden esa información por lo que diga un delincuente que está negociando con ellos. Entonces yo creo que esas cosas el país debiera conocerlas más. La respuesta viene este fin de semana y yo le insto que vean la respuesta sí, del doctor Marino Vinicio Castillo, porque el programa tendrá la presentación por Juárez, el hijo del doctor Marino Vinicio Castillo. Juárez es un excelente expositor también, pero Juárez solo va a presentar el programa. El programa es un resumen de muchas ponencias, de esas advertencias hechas por Marino Vinicio Castillo en asuntos principalmente de migración haitiana y geopolítica y las intenciones de esas agencias, todas esas intervenciones, todas esas denuncias, esas advertencias hechas por Marino Vinicio Castillo. Que huelga decirlas, porque aquí la gente es consciente que si hay una voz alta y clara, que ha hablado aquí siempre sobre esos temas de narcotráfico, temas de la soberanía, de la independencia, del respeto, de la frontera, de nuestra frontera jurídica, de nuestra frontera física, de la invasión de haitianos, de las intenciones de fusión, la degradación de la sociedad dominicana para igualarla a la sociedad degradada haitiana. De todas esas intenciones, lo que hoy se está viendo en Haití, promovido por las mismas Naciones Unidas para dañar la isla, todo eso lo ha advertido Marino Vinicio Castillo. Y en este programa del domingo, repito, es bueno que estemos todos atentos a ese programa que va a ser la respuesta del doctor Marino Vinicio Castillo. Repito, va a ser solo presentada por Juárez, pero el desarrollo del tema completo son casi 50 minutos con el doctor Castillo, brindándonos cátedras propias de un hombre como él, de recto, de siempre recto juicio de razón y de palabra. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, en estos días que hemos visto la actitud que ha demostrado el gobierno de promover una amplia acción de apresar, vamos a llamarle así porque hay que apresarlos, ciudadanos haitianos ilegales del país para ser deportados o repatriados. Y bueno, uno ha entendido que esa es una acción que se ve oportuna, es decir, válida, porque nosotros tenemos años pidiendo eso, 2 años a este gobierno, que no se le hace la exigencia tanto porque sea gobierno y el gobierno tiene que actuar, sino por el discurso que el presidente de la República, la persona que ejerce el poder, el discurso previo a ganar las elecciones. Y creo que luego de ganada también siguió hablando sobre la... Claro, porque en un discurso del 27 de febrero hablaba clarísimo de cuál iba a ser la posición de su gobierno con respecto a la migración, que había que entrar con papeles a este país legal. Y hemos visto el caos de entrada aquí por su cuenta, como si la frontera abierta, porque no hay frontera. No, ahí no hay control, porque no es posible que entre tanta gente a este país, supuestamente cuidada por los guardias. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? La guardia está vendida, como hemos dicho nosotros. Porque fíjense la cantidad de gente que se movilizan en estos camiones. Pero todavía andamos, como se dice, esto está cundido. Todavía estamos cundidos, como si se estuvieran reciclando los haitianos. Por doquiera yo veo muchísimos haitianos como que no le temen a la guardia ni a, o qué sé yo, a los policías o a la gente de migración. Y yo no quiero pensar que todo este aparataje, porque ayer, repito, le dábamos crédito al gobierno porque, bueno, se han incrementado las acciones, pero a veces se nos puede convertir esto en un tramoyismo. Y ayer yo hablé de que no quería que esto fuera a terminar en un tramoyismo, de que en la capital, que es donde está la voz más alta de la opinión pública del país, todos los medios de comunicación importantes están en Santo Domingo, entonces vamos a hacer el aparataje aquí para que se vea que es aquí, que se vea que estamos trabajando, pero es aquí nada más. Y el país anda, como se dice, full de todo en asuntos de migrantes haitianos. Yo sigo pensando que la frontera está vendida por el Ejército Nacional, el ejército que está supuestamente cuidando la frontera. Porque si el centro de Jaina está lleno de haitianos, ¿quién garantiza que esos haitianos van directamente a Haití o los llevan a Haití y entran a Haití? ¿Y quién es que los recibe en Haití? Porque yo recuerdo que para los tiempos de Balaguer o de Aristide, que estaba en el gobierno, para repatriarle a los haitianos, ellos exigían que tenía que haber una autoridad haitiana de aquel lado, del lado de la frontera haitiana, que recibiera por lo menos a esta gente y que tuviera constancia de quiénes son esta gente y qué es lo que se está devolviendo para allí, porque incluso usted le puede estar devolviendo a los haitianos muchísimos delincuentes y uno no lo sabe, pero ellos son los que deben saberlo. Pero además, ¿a dónde esa gente van? ¿A dónde esa gente? Usted lo suelta como si fueran culebras o roedores. Miren, suéltenlo ahí en la puerta de Carrizales o en la puerta de Jimaní y de ahí ellos que se vayan. ¿En qué se van? O se esconden por ahí y vuelven y entran dándole unos pesos, porque ellos mismos lo confiesan que le pagan a los militares para devolverse. Entonces lo que estamos aquí no es ni siquiera en un juego de gato y ratón, aquí lo que estamos es en un tramoyismo migratorio y yo no quiero pensar que en eso que nos están tomando el pelo. Porque repito, aquí
donde hay haitianos, no se están buscando esos haitianos. Y yo he dicho aquí muchas veces, señores, Mata Mosquito es un tugurio, Mata Mosquito es un gueto haitiano. ¿Por qué no van allá? Ah, pero ya eso están asentados. Entonces eso es lo que se quiere. Y el pueblo que hizo Canadá, por ejemplo, en Montellano, ¿qué es lo que se va a hacer con eso? Porque que no se nos dicen, esas cosas son graves, pero no se nos dice nada de eso. Esos son ya migrantes ilegales asentados en el territorio nacional. Por eso yo pienso que tal vez este modelo de capturar migrantes ilegales haitianos principalmente, porque ese es el grueso del problema migratorio en la República Dominicana. Es creado por los haitianos, más con todos estos problemas sanitarios que tiene Haití, que yo, obvio eso. La realidad es que para mí vamos a terminar viendo un tramoyismo. La única forma, insisto, y para mí, insisto porque es cierto, la única forma de frenar eso, fíjense qué paradoja, con el mismo ejército. Pero ¿qué pasa? Supongamos que en la frontera hay 4,000 militares para cuidar la frontera, entre comillados. O 5,000 o 9,000, porque a veces dicen los guardias que hay 9, 12,000 militares, sabiendo uno que es mentira, porque también se prestan hablando mentiras. Y tenemos que creérsela porque a la guardia está prohibido auditar la guardia. Aquí no se puede auditar ni siquiera económicamente a la guardia. Imagínense ustedes las acciones de la guardia. Peor. La única forma, he dicho yo, señores, vamos a hacer un muro militar. Porque ya que el muro físico no se va a hacer, porque eso es un engaño también, porque es parte de todo este engaño que hay montado con la política migratoria, y que me permitan decirle eso así, porque que ya me convenzo que los 10 camioncitos que andan recogiendo no son suficientes, o eso andan reciclando haitianos. Porque de Jaina, allí que depuran y vuelven y salen para la calle un grupo y pagan y la gente lleva dinero y ahí hay de todo. Y llegan a la frontera y los propios haitianos declaran que ellos vuelven y entran pagando tanto. Entonces, ¿qué beneficios tienen aquí? Tienen muchos beneficios, que o están robando o trabajando muy bien, buscando dinero por donde sea. Los haitianos tienen mucho dinero, porque ¿quién puede estar pagando 5 y 10 mil pesos cada vez que lo detengan para entrar al país? ¿Por qué yo digo que el problema se puede resolver con los mismos guardias? Porque los guardias, yo he dicho, están echando barriga en las fortalezas de este país. Fortalezas que hay en todas las provincias como medida trujillista. El ejército estaba en todas las provincias del país porque a Trujillo le interesaba tener un control del pueblo y solamente creía en el ejército, porque fue la institución que él creó, Trujillo, prácticamente, o la modeló. Entonces, esa mentalidad, esa política trujillista de tener una fortaleza en el Ceibo, por ejemplo, una fortaleza en Salcedo, una fortaleza en Moca, una fortaleza en Macorís, 3 pueblos pegados ahí, una fortaleza en La Vega, 4, una fortaleza en Cotuí, 5, una fortaleza en Moca, 6, ¿y cuántas fortalezas? Santiago, en cada pueblo grande una fortaleza, Trujillo. Esos guardias están ahí todavía. Entonces a la frontera hay que mandar las 4 o 5 brigadas que tiene el país, mandarla a la frontera, porque este es un país muy pequeño. Y si surgiera un problema que se necesitan los guardias para venir a apagar un fuego, para apagar una revuelta popular, qué sé yo, una cosa de esta, una revuelta popular, en horas están ya las fuerzas militares, están en contacto con el desorden, porque esto es un país pequeño. Pero si todos estuvieran en la frontera, todos los militares, en vez de tener 5,000 o 4,000, tenemos 25,000 soldados, 20,000 soldados en la frontera, sellamos la frontera. ¿Qué va a pasar? Bueno, Manuel Fermín,
Pero es una contradicción lo que tú planteas, porque si tú dices que los militares están corrompidos allí, se van a corromper más, ahora son más. Digo, no, porque al haber más, la corruptela se va como diluyendo y no hay incentivo como para que un militar tenga que coger pesitos, porque ya se va a devaluar. El cruce se devalúa. ¿Por qué? Porque es que hay demasiados militares, entonces usted tiene que darle a demasiado gente para poder cruzar. Y son 2 líneas, yo le pongo varias líneas de militares. Una línea de frente allá, en el frente ahí, como se dice en la guerra. Y otros más después, y así, para que tengan que, el que quiera pagar en el primera línea del frente, tenga que seguir pagando en la segunda y en la tercera línea del frente. Y sea un poco incentivo para el militar. Pero más, si el ejército tiene 15 o 20 generales y tiene 50 coroneles, todos van a estar allá. Y que el gobierno no me diga que no tiene dinero. Donde quiera que están estas fortalezas, vender eso. Construirle buenos espacios militares, espacios de recreo, deportivo, cultural, espacio educativo y espacio sanitario para los guardias y sus familias en la frontera. Y el militar superior que permita que lleguen haitianos aquí está cancelado. Y ustedes verán que por ahí no pasa una mosca, no va a pasar por la frontera. Pero tenemos que hacer una decisión patriótica de ese tipo, creo yo que es lo único. Porque, repito, esto está en tramoyismo. Y eso, que el Papa Francisco no ha hablado todavía. Que esperen pronto el comunicado del Papa Francisco informado por el Monseñor Osorio de la política diabólica que se lleva a cabo desde Santo Domingo deportando a los pobres negros haitianos por racistas. Pero resulta que la Argentina del Papa Francisco, ahí sí es verdad que hay racismo, que no quieren negros. Usted no vio un negro en parte, ni siquiera en la selección de fútbol de Inglaterra usted ve un negro, que la de España tiene negro, porque ahí va Fati, un negro africano, y Bade es un joven mulato dominicano, jugador del equipo de España, de la España blanca y racista. Argentina del Papa no quiere saber de negro, y los negros que había, que eran muchísimos, en Argentina fueron exterminados. Y el que tiene sangre negra lo oculta en Argentina, aunque sean rubios, pero llevan sangre negra. Esa es la tierra del Papa Francisco, que repito, pronto se escuchará su voz en defensa de los pobres haitianos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y
y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hay muchos casos de corrupción señalados como casos graves de corrupción. Y la Procuraduría General de la República está, como ha dicho Manuel Fermín otra vez, está echada. Como esas gallinas que se echan en sus nidos y aunque tengan poco huevo para incubar ahí los polluelos, se quedan y no se paran más de ahí, están echadas. Una gallina echada es una gallina que está tranquila en su nido ahí, calor y nido a sus huevos y a sus futuros polluelos. Y yo lo digo porque, señores, ese caso de educación, la Procuraduría no ha venido, ahí no se ha movido una hoja. Yo creo una hoja en blanco, una hoja de papel. No se ha movido parece como para tomar nota. Usted sabe la cantidad de denuncias que ha habido eso. Pero no solamente por lo que pasó con el caso del incumbente anterior, el penúltimo, sino con lo que pasó con los anteriores, los tres exministros del gobierno de Danilo Medina. Esa gente, uno de esos no ha sido citado para nada, absolutamente nada. Y todos estos casos de corrupción, porque todo eso no es verdad, que fue solamente del caso del señor Fulcar. Porque Fulcar no podía dar para tanto. Fulcar no tenía la capacidad como para tanto. Todos esos males acumulados vienen de allá, pero esa gente, ¿qué se ha pasado? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Procuraduría para llamar, por ejemplo, a un ex incumbente de los que otorgaron dinero, sabiendo que los ingenieros no podían iniciar esas construcciones porque no había ni siquiera el solar? ¿Quién era que daba esa orden para entregar eso? ¿Recibían dinero a cambio de los ingenieros? ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba? Pero tampoco se sabe nada. Bien, parece que el Estado es verdad que no tiene doliente. Otro caso. 61,000 millones de pesos. El gobierno dominicano, que tiene como bandera de lucha la transparencia, que ese es su eje troncal. Y por eso yo he dicho aquí muchas veces que esa popularidad es frágil. La popularidad del presidente Abinader, que algunos de sus más íntimos creen que nosotros ganamos con este nuevo líder que nos ha dado Dios, Abinader. Esa es una popularidad frágil.
Que recuerden que yo lo he dicho muchas veces aquí, los políticos, a veces, la mayoría de los políticos, tienen una memoria frágil. Se le olvidan, parece, las cosas. Pero repito, el año que viene a Luis Abinader le van a sacar muchas cosas como líder para debilitarlo. No porque el presidente tenga actos de que arrepentirse con asuntos de corrupción ni nada de eso. Pero sus promesas incumplidas se la van a estar martilleando y eso le va a debilitar su imagen porque la gente le va a estar reclamando. El 2023 va a ser un año de reclamo al gobierno. Yo no sé si el gobierno, como se dice, está guardando grano para mayo o maíz para mayo. Como se dice, vamos a guardar porque van a venir las exigencias por promesas de nosotros y nosotros vamos a tener que darle respuesta a la gente porque si no nos van a comer vivos. Y ese liderazgo del presidente Abinader se va a desmoronar. Se desmorona el cambio. Sería uno de los titulares probablemente de los medios nacionales. Hoy ustedes saben lo que es 61,000 millones de pesos de la visita sorpresa y eso se quedó así. Es posible que eso se quede así porque, señores, miren, del mismo caso de Donald Guerrero, ese otro que va a quedar, como que ahí hay algo tan pesado, o hay algo tan comprometedor, o hay personas que no pueden ser, que no pueden figurar, pero que están ahí figurando. Y ese caso habrá que buscarle una forma de desviar la atención y que pasen las elecciones y a ver si eso se conoce en el 2040. Entonces, ¿dónde está la transparencia? ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes saben lo que es la visita sorpresa. 60,000 millones de pesos que este país no sepa. ¿Qué pasó? Porque la Procuraduría General de la República abandonó el caso y el gobierno se negó entonces a dar la información porque el señor Paliza, el administrativo, tiene la información. Nadie sabe nada. Incumbentes del FEDA que tienen más dinero que los Rockefeller. Producto de que de todos esos manejos, sucios manejos que hubo en el FEDA. No sabemos nosotros nada, todo lo tenemos que decir. No, ¿por qué lo decimos? Por las evidencias de lo que estuvieron ahí, sus bienes, sus propiedades son tan voluminosas, tan costosas, que hacen que uno piense que esos dineros, porque eran gente pobres, y hoy son multimillonarios, salieron del FEDA, y entonces nadie sabe nada, ni se investiga, ni se pregunta, ni nadie es investigado. Es decir, ese dinero se perdió. Entonces, el gobierno, ahora vemos que está reclamando por el petróleo, ahora le reclama a una compañía norteamericana unos manejos turbios, parece por cambios de contratos o adjudicaciones indebidas y ganancias indebidas o coimas indebidas, que hay de todo. Entonces el gobierno pone cara a eso, buscando unos millones ahí, 100 y pico de millones de dólares que le dicen, supuestamente le han robado al Estado. Bueno, eso está ahora en litis y la compañía mandó arbitraje y el gobierno se queja por un tribunal y bueno, vamos, uno no sabe en lo que eso va a quedar. Pero probablemente termine en un arreglo. Porque ¿dónde está el peaje sombra de Samaná? Eso se hizo una escandalera, que el robo que se había hecho ahí, se tenía que recuperar ese dinero. Ni se ha hablado más, ni la compañía que estaba ahí, no se sabe nada. Entonces se robaron esos cuartos y no sabemos nada. Y la transparencia más oscura cada día. Porque esos son esos casos. Aquí hay un caso que fue sometido
a la justicia una querella y eso no se supo nada ni se ha investigado. Más de 1.400 millones de pesos pagados por Danilo Medina como presidente a Joao Santana. Eso se perdió también. Usted sabe el dinero en miles de millones de pesos y dólares que ha perdido el gobierno dominicano. Entonces no se puede investigar. Ahora se nos dice que en agricultura hay 2.000 millones de pesos sin soporte. Eso es extraordinario. Pero yo recuerdo que en OISOE hubo 2.800 millones de pesos sin soporte en el 2004. Y entonces, eso se me pareció a mí, porque son sumas respetables, pero estas eran sumas ridículas. Pero para la época era mucho dinero. En tiempo de Balaguer, señores, 30 millones de pesos era mucho dinero. Pero hoy eso no, eso lo gana cualquier limpiavidrio aquí. Y yo recuerdo que llegamos a Agricultura con un ministro amigo. Y lo primero que recibimos, la primera información que recibimos es que Balaguer había otorgado 30 millones de pesos para rehabilitar la zona cafetalera. Y cuando llegamos a Agricultura no encontramos un papelito de esos 30 millones que supuestamente se habían gastado en la rehabilitación cafetalera. Es decir, es práctica vieja en el país. Esas cosas que pasan. Y entonces se habló de la transparencia, de la independencia del Poder Judicial, y tenemos centenares de casos y nadie hace caso ni hace nada, nadie dice nada. Ni el gobierno exige, porque el gobierno dice que eso es como diríamos, eso es independencia del Poder Judicial. ¿Qué es el Poder Judicial que tiene que ver con eso? Pero entonces mire a Germán que le diga a este país, mire, yo no tengo dinero, no tengo capacidad, ni tengo gente capaz para poder hacerle frente a todas estas denuncias, pero que nos digan que están cansados o que no tienen capacidad de trabajar en esos casos, porque son demasiados. Y entonces, es decir, siguen las denuncias, siguen las informaciones fluyen, brotan, salen y no sabemos nada. Los grandes acopios de dinero, ustedes saben lo que pasó con ese asfalto. Fíjense lo que hay con ese asfalto, lo que señala el gobierno, reclamando 100 y pico de millones de dólares. Pero y ustedes saben los pagos, que hay un pago de 55, qué sé yo, 50.000 o 23.000 millones, 21.000 millones, todo ese asfalto y nada. Y se dijo claro aquí que el asfalto fue que pagó la campaña de Gonzalo. El asfalto se denunció aquí, las 4 grandes compañías que asfaltaban el país, que eran como una especie de oligopolio de 4 consorcios ahí, o 3, qué sé yo. Y luego salieron publicando en la prensa, miren, nosotros vamos a hacer una cena para recogerle como 400 millones de pesos al penco. Y la hicieron y lo publicaron. Y ustedes saben los tollos que ha dejado ese excremento del diablo, que es el petróleo, en asuntos electorales y en asuntos de funcionariado o funcionariato en este país. Ustedes saben las riquezas que se han levantado con ese petróleo, con ese excremento del diablo, que es el petróleo. Y sigue el asfalto, como dijo el apóstol de Cuba. El asfalto, la última cosecha de la tierra, como decía el apóstol Martí. Es una pena, pero vamos a tener que seguir con estos temas, pero la verdad que el país, ¿dónde están los marchadores verdes? Todo era una farsa. Era el PRM en campaña haciéndole oposición al PLD y salían de que hacer marcha y vamos a hacer un meeting y los verdes vamos para la plaza de la sociedad civil. Mentira, están todos hoy calladitos. ¿Dónde están los marchadores? Yo recuerdo una marcha verde que vi uno de los hombres más importantes del PRM, muy vestido de verde y con una leontina
sus pantalones verdes, su camisa verde y una leontina de oro. Y ese señor paseándose, un tipo que fue puesto en ascua porque levantó una fortuna que todo el mundo le llamó la atención y hubo que hacer, bueno, hubo una retención de esa fortuna por parte del Estado. Y ese señor aparecía como uno de los grandes marchadores verdes protestando por la corrupción y por la falta de transparencia. Y ahora entonces, ¿por qué no salen los marchadores a exigir eso por lo menos? Dios mío, 60,000 millones de pesos y no hay una voz que reclame que la Procuraduría General de la República investigue cómo se gastó ese dinero, por lo menos que sepamos de dónde lo obtuvo el presidente Medina, de dónde obtuvo 60,000 millones de pesos para regalarlo en aquellas visitas furtivas. O sorpresa, como le quisieron llamar, pero que yo siempre le llamé furtivas. Y que quiso el señor Medina prácticamente encubrirla en aquellas vivencias comarcales, como yo he señalado otras veces, que él tuvo en época de su niñez. Cuánto desorden, qué país que ha sido robado. Y sus fuerzas vivas, sus verdes, ahí andan con la cabeza en el orificio del avestruz. Gracias por su atención, pero antes de irme debo recordarle, primero, no se pierdan la respuesta de esta semana, que es un programa especial de Marino Vinicio Castillo. Y su blog La Pregunta, leer su blog La Pregunta, angustia en lugar de asombro, en medio de las incertidumbres. Ese es el tema de su blog La Pregunta, producto de ese recto juicio de razón y de palabra del doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.